Tailandia, un país vibrante en el sudeste asiático, es famoso por su rica cultura, paisajes impresionantes y hospitalidad cálida. Desde los templos dorados y playas paradisíacas hasta ciudades llenas de vida, Tailandia ofrece una variedad de experiencias que cautivan a visitantes de todo el mundo. Aquí, la tradición y la modernidad se entrelazan a la perfección, creando una atmósfera única, desde las bulliciosas calles de Bangkok hasta las tranquilas islas del sur. Tailandia es, sin duda, un destino ideal para todo amante de los viajes. Sigue con nosotros mientras exploramos más maravillas de Tailandia en este video. En el corazón de Chiang Rai, en el norte de Tailandia, se encuentra uno de los templos más extraordinarios y visualmente impactantes del mundo, Wat Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco. Diseñado por el famoso artista tailandés Chalermchai Kositpipat, el templo no es solo un lugar de culto, sino una obra maestra que combina el simbolismo budista tradicional con el arte contemporáneo. El templo es completamente blanco, lo que simboliza la pureza de Buda. Está adornado con miles de piezas de espejo reflectantes que le dan un brillo brillante y etéreo cuando la luz baila sobre sus superficies. La construcción de Wat Rong Khun comenzó en 1997 y se espera que esté terminado en 2070. Aunque todavía está en desarrollo, el templo ya se erige como un faro tanto de devoción espiritual como de expresión artística. Una de las características más famosas del Templo Blanco es el Puente del Ciclo del Renacimiento, que representa el viaje del sufrimiento a la iluminación. El puente lleva a los visitantes a través de un pequeño arroyo que simboliza el paso del infierno al cielo. Al cruzar, se pasa por debajo de estatuas que representan los tormentos de la vida, símbolos del deseo, la codicia y el materialismo, antes de llegar al templo pacífico y sereno al final, que simboliza el objetivo final de la iluminación. Pero debajo de la belleza y la serenidad del Templo Blanco, hay una historia que mucha gente puede no conocer, una que le da al templo su significado más profundo, una que vincula el templo con una antigua leyenda de protección divina. Mucho antes de que se construyera Wat Rong Khun, se decía que la tierra estaba embrujada. Los aldeanos locales solían hablar de fuerzas misteriosas y malévolas que plagaban la zona. Hablaban de un espíritu maligno que se había apoderado de la tierra, impidiendo que fuera bendecida por la paz y la prosperidad. No importaba cuántos rituales se realizaran, los aldeanos no podían librar a la tierra de la oscuridad que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando apareció la diosa blanca, una figura etérea, vestida de blanco y resplandeciente con una luz divina. Su presencia era como una brisa de aire fresco que barría la tierra, alejando las sombras y restaurando la armonía. La diosa, un espíritu de pureza y compasión, había escuchado los gritos de la gente y descendió de los cielos para proteger la tierra. Según la leyenda, ordenó que se construyera un templo en su honor, un lugar donde la gente pudiera venir a rezar, meditar y encontrar la paz. Su templo sería blanco, como sus vestiduras, simbolizando la pureza del alma y el poder del bien para vencer al mal.
Pero la diosa blanca no solo creó el templo, sino que también lo imbuyó de una poderosa fuerza espiritual que protegería la tierra y a la gente que acudiera a él. Con el tiempo, la gente de Chiang Rai comenzó a notar que las fuerzas del mal, que una vez habían plagado la región, comenzaron a desaparecer. La tierra se volvió fértil y rica, y el río que atravesaba la zona se volvió claro y limpio. La diosa blanca no solo había levantado la maldición de la tierra, sino que su protección divina continuaba velando por ella, asegurando paz y tranquilidad para las generaciones venideras. Español. El Parque Nacional Khao Sok, situado en la provincia de Surat Thani, al sur de Tailandia, es uno de los destinos naturales más impresionantes del país. Fundado en 1980, el parque cubre unos 739 kilómetros cuadrados y forma parte del sistema de selva tropical de Phang Nga Sok, una de las selvas tropicales más antiguas del mundo, con más de 160 millones de años de antigüedad. Khao Sok es famoso por sus espectaculares montañas de piedra caliza, sus exuberantes selvas tropicales y el sereno lago Chiu Lan, un embalse creado por la presa Ratchaprapha. El parque alberga una rica diversidad de vida salvaje, incluidos elefantes, tigres y gibones, lo que lo convierte en un destino privilegiado para el ecoturismo. Con sus cuevas únicas, sus bungalows flotantes en el lago y sus amplias oportunidades de senderismo, Khao Sok ofrece una experiencia natural inmersiva que ha cautivado tanto a aventureros como a amantes de la naturaleza. Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era joven y la tierra estaba tomando forma, dos poderosas deidades gobernaban las fuerzas de la naturaleza en la región. El dios de la montaña, conocido como Fu, era el dios de las montañas. Su hogar estaba en lo alto de las nubes, donde los picos irregulares de las grandes montañas de piedra caliza perforaban el cielo. Fu era un dios de la fuerza, la resistencia y la estabilidad. Se mantenía erguido e inquebrantable, protegiendo la tierra que se extendía debajo y asegurándose de que las montañas nunca flaquearan. Los árboles y las plantas crecían altos en su presencia, sus raíces profundamente entrelazadas con la tierra que él protegía. Los animales del bosque también sentían la protección de Fu, sabiendo que mientras él gobernara las montañas, la tierra permanecería firme y constante. Muy por debajo, en los valles y ríos que serpenteaban a través de la tierra, vivía el dios del agua. Tao, como era conocido, gobernaba todos los cuerpos de agua, ríos, lagos y mares. Tao era un dios de la fluidez, la gentileza y la vida.
Mientras Fu se mantenía erguido e inquebrantable, Tao fluía con gracia, nutriendo la tierra con sus ríos, lagos y cascadas. Su presencia traía abundancia, sustentando a todos los seres vivos en su dominio. Los peces nadaban libremente en los ríos, los cultivos crecían exuberantes en el suelo fértil y las aldeas prosperaban porque la gente dependía del agua que les proporcionaba Tao. A pesar de sus diferentes roles, Fu y Tao no eran enemigos. De hecho, compartían un profundo respeto mutuo. Las montañas de Fu bloqueaban a veces las aguas de Tao, creando majestuosas cascadas que caían por los acantilados, mientras que los ríos de Tao se abrían paso a través de las montañas, creando valles y exuberantes llanuras. Sin embargo, un día, un gran desastre azotó la tierra. Una poderosa tormenta, más poderosa que cualquier otra que la gente hubiera visto antes, azotó la región. Los vientos aullaban y la lluvia caía a cántaros, inundando los ríos y haciendo crecer los lagos. Tao, en su infinita generosidad, envió sus aguas para nutrir la tierra, pero las lluvias cayeron demasiado y los ríos comenzaron a crecer, amenazando con arrasar con todo lo que encontraban a su paso. La gente gritó pidiendo ayuda, temiendo perder sus hogares, sus cosechas y sus vidas. Fue entonces cuando Fu, el dios de la montaña, actuó. Reunió todas sus fuerzas y levantó sus poderosas manos, invocando el poder de las montañas. Los picos se elevaron más, los acantilados se hicieron más escarpados y la tierra tembló bajo su mando. Con un gran rugido, las montañas protegieron los valles de abajo, haciendo retroceder las aguas de Tao y deteniendo la inundación. Los ríos retrocedieron lentamente y la tormenta comenzó a calmarse. Tao, al ver el caos que habían causado sus aguas, se dio cuenta de que el equilibrio entre ellos se había alterado. Los dos dioses, una vez en perfecta armonía, habían chocado involuntariamente en sus esfuerzos por proteger la tierra. Pero Tao no estaba enojado. En cambio, comprendió que las montañas y los ríos eran necesarios para que la vida prosperara. Fu se disculpó con él por la inundación, y Fu, a su vez, reconoció que las aguas habían sido demasiado fuertes, pero comprendió la necesidad de Tao de cuidar la tierra. Juntos, decidieron crear un nuevo equilibrio, un equilibrio en el que las montañas y los ríos pudieran coexistir en armonía. Fu permitió que los ríos se abrieran paso a través de los valles, pero solo en los lugares donde no destruyeran la tierra. Tao, a su vez, se aseguró de que sus aguas fluyeran suavemente y nunca más subieran demasiado para inundar la tierra. Acordaron cuidar la tierra juntos, asegurando que la naturaleza siempre se mantuviera en equilibrio. Hace mucho tiempo, cuando la tierra de Chiang Rai todavía era salvaje e indómita, era un lugar de gran belleza,
pero también de grandes penurias. Los habitantes que vivían allí eran pobres y luchaban por sobrevivir en un entorno duro e implacable. Enclavado en lo profundo de las montañas, su aldea a menudo estaba aislada del mundo exterior, y la vida era una batalla constante contra las fuerzas de la naturaleza. La única forma de cultivar era confiar en la lluvia, pero cuando llegaban las tormentas lo hacían con furia. Un año fatídico, las lluvias cayeron con más fuerza que nunca. Los cielos se oscurecieron durante días y una poderosa tormenta descendió sobre la tierra. Los ríos crecieron y se desbordaron, inundando los campos, las casas y los bosques. La gente observó con desesperación cómo las aguas subían y arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Se perdió el ganado, se arruinaron las cosechas y aldeas enteras quedaron sumergidas. Los aldeanos, indefensos ante la fuerza de la tormenta, comenzaron a temer por su propia supervivencia. En medio de la devastación, cuando la esperanza parecía perdida, ocurrió un extraño y maravilloso suceso. En la tercera noche de la tormenta, una espesa niebla descendió de las montañas y una luz apareció en la distancia. Los aldeanos, exhaustos y asustados, apenas podían creer lo que veían. De entre la niebla apareció una figura alta, radiante y dominante. Era un ser diferente a todo lo que habían visto antes. La figura estaba envuelta en túnicas sueltas que brillaban como la plata, y su rostro era luminoso, con ojos que brillaban como las estrellas en el cielo nocturno. Era como si la tierra misma hubiera cobrado vida, y los aldeanos pronto se dieron cuenta de que estaban en presencia de un ser divino. La deidad levantó sus manos hacia el cielo y los vientos se calmaron. Con una voz que resonó como un trueno, habló en un idioma que los aldeanos podían entender, aunque nunca lo habían escuchado antes. He venido a salvarlos. Las palabras de la deidad estaban llenas de poder, y en un instante la lluvia se detuvo. El viento se calmó y las aguas de la inundación, que habían estado consumiendo la tierra, comenzaron a retirarse, lenta pero seguramente. La tormenta que había azotado durante días se había ido, como si nunca hubiera existido. Los aldeanos, atónitos y llenos de asombro, vieron cómo el agua retrocedía y la tierra comenzaba a sanar. Los campos que una vez estuvieron inundados se convirtieron en tierra fértil, los ríos fluyeron suavemente una vez más, y las cosechas, aunque maltratadas, comenzaron a recuperarse. La deidad, habiendo completado su trabajo, sonrió gentilmente a los aldeanos y desapareció en la niebla, sin dejar rastro alguno, excepto la persistente sensación de paz y protección. Para los aldeanos, este milagro fue nada menos que una intervención divina. Sabían que sus vidas habían sido salvadas por las manos de un poder superior. En agradecimiento, decidieron honrar a la deidad que los había protegido. Construyeron un magnífico templo en el mismo lugar donde la deidad había aparecido, dedicándolo al ser divino que les había mostrado misericordia. Lo llamaban el Templo del Espíritu Guardián. Y allí rezaban y ofrecían oraciones y ofrendas para mostrar su agradecimiento. Con el paso de los años, el pueblo floreció. La tierra, que antes había sido devastada por inundaciones y tormentas, se convirtió en un lugar de prosperidad y belleza. El templo se convirtió en un lugar sagrado al que la gente de todas partes acudía en busca de protección, sanación y bendiciones. Los habitantes del pueblo
Contaban a sus hijos la historia de la deidad que los había salvado y se convirtió en una parte preciada de la historia y el folclore de la región. Hace mucho tiempo, antes de que Ayutthaya se convirtiera en el majestuoso reino que conocemos hoy, la tierra estaba habitada por simples aldeanos, rodeada de vastos bosques y ríos indómitos. La zona era conocida por su belleza natural, pero también era un lugar de lucha constante. Las feroces tormentas, las inundaciones y los animales salvajes la convertían en un lugar peligroso para vivir. Los aldeanos solían rezar a los dioses para que los protegieran, pero nunca imaginaron que un día los dioses responderían a sus súplicas de esa manera. Una noche fatídica, durante la tormenta más violenta que los aldeanos habían presenciado jamás, una luz brillante apareció en el cielo. Brillaba a través de la oscuridad, atravesando los fuertes vientos y los estruendosos truenos. Los aldeanos, asustados e inseguros de qué hacer con ella, se reunieron para rezar y pedir la intervención divina. Fue entonces cuando una poderosa figura apareció ante ellos, emergiendo de la niebla de la tormenta. No era un ser común, era el dios de la montaña, conocido como Fu Cao. Los habitantes del pueblo creían que Fu Cao era un dios de la tierra y protector de la tierra, las montañas y los bosques. Su apariencia era imponente y aterradora a la vez. Se erguía alto, con una corona de árboles antiguos sobre su cabeza y un manto de piedras relucientes que brillaban como las estrellas. Sus ojos, que brillaban como las brasas de un fuego, miraban profundamente a los corazones de los aldeanos. Fu Cao habló con una voz que resonaba como un trueno, pero que transmitía una sensación de calma y sabiduría. Les dijo a los aldeanos que habían sido elegidos para construir una gran ciudad, una que permanecería en pie durante siglos. Pero a cambio, los aldeanos debían honrarlo a él y a la tierra sagrada donde vivían. El dios prometió que si seguían su guía, la tierra florecería y las tormentas y los peligros ya no los amenazarían. Los aldeanos, conmovidos por las palabras del dios, prometieron construir una ciudad en su nombre. Trabajaron incansablemente, utilizando los recursos de la tierra y las enseñanzas de Fu Cao para construir una ciudad que no solo resistiera las tormentas, sino que prosperara en su lugar. La ciudad que construyeron se convirtió en Ayutthaya y se convirtió en uno de los reinos más grandes del sudeste asiático.
Durante muchos años, Ayutthaya floreció. La gente vivía en armonía con la tierra. Sus cosechas eran abundantes y sus rutas comerciales se extendían a través de tierras lejanas. La promesa del dios se había cumplido. Ayutthaya se hizo famosa por sus poderosos reyes, su increíble riqueza y sus majestuosos templos y palacios. Pero, como ocurre con todas las cosas, nada dura para siempre. En 1767, un poderoso enemigo, el ejército birmano, invadió Ayutthaya y la ciudad fue incendiada hasta los cimientos. A pesar de esta destrucción, la leyenda de Phukao siguió viva. La gente creía que la protección del dios no había terminado realmente. En cambio, su espíritu simplemente había abandonado la ciudad, esperando el momento adecuado para regresar y reconstruir el reino una vez más. Bangkok, la capital de Tailandia, es una metrópolis bulliciosa que late con energía día y noche. Ubicada a orillas del río Chao Phraya, en el centro de Tailandia, la ciudad no es solo el centro político y económico del país, sino también uno de sus centros culturales más vibrantes. Conocida por sus templos ornamentados, mercados animados y rascacielos modernos, Bangkok es una ciudad donde la tradición y la modernidad se combinan a la perfección. Fundada en 1782 por el rey Rama I, Bangkok se convirtió en la capital de la dinastía Chakri y se ha convertido en una de las ciudades más emocionantes del sudeste asiático. Con sus palacios reales, templos dorados y animados mercados callejeros, Bangkok captura la esencia de Tailandia y ofrece algo para todo tipo de viajeros, ya sea que busque la serenidad de los antiguos santuarios budistas o el pulso de una ciudad moderna llena de vida nocturna, compras y gastronomía. Una de las historias más queridas del pasado de Bangkok está relacionada con el Wat Pho, hogar del famoso Buda reclinado, una de las estatuas de Buda más grandes y veneradas de Tailandia. El templo en sí, conocido por su hermosa arquitectura y sus intrincados detalles, tiene una historia fascinante que se remonta a siglos atrás. La historia comienza a fines del siglo XVIII, justo después de que Bangkok se estableciera como capital. En ese momento, el rey Rama I ordenó la construcción de varios templos alrededor de la ciudad para ayudar a fortalecer la presencia del budismo en la nueva capital. Entre ellos se encontraba Wat Pho, que se construyó originalmente durante el período de Ayutthaya, pero se amplió y renovó durante el reinado de Rama I. Sin embargo, el templo no solo era importante por su belleza arquitectónica, sino también por su asociación con el arte de la medicina tradicional tailandesa. Fue durante el reinado del rey Rama III, a principios del siglo XIX, cuando Wat Pho adquirió su característica más famosa, la construcción del Buda reclinado, una imagen del Buda recostado en paz
con la cabeza apoyada en una almohada, que simboliza su entrada final al nirvana. Esta enorme estatua, que mide 46 metros de largo y 15 metros de alto, fue creada para representar el fallecimiento pacífico del Buda y su transición al descanso eterno. Pero la historia no termina con la creación de la estatua. La leyenda cuenta que cuando se estaba construyendo la estatua, el rey tuvo un sueño vívido. En el sueño, el Buda le habló y le dijo: «Construye un templo donde me acostaré, y mi espíritu velará por esta ciudad para siempre». El rey tomó esto como una orden divina y ordenó que el templo se construyera con gran cuidado. Se decía que cada detalle del diseño del Buda reclinado estaba inspirado en las enseñanzas del Buda, que simbolizan la paz, la sabiduría y la iluminación. Una vez finalizado, el Buda reclinado no solo fue admirado por su inmenso tamaño y majestuosidad, sino también reverenciado por el profundo mensaje espiritual que transmitía. Devotos de toda Tailandia y de otros lugares visitaban Wat Pho para presentar sus respetos, arrodillándose ante el gran Buda con la esperanza de recibir sus bendiciones para la paz y la iluminación. La provincia de Krabi, situada en el sur de Tailandia, es famosa por sus impresionantes paisajes naturales: playas de arena blanca y suave, aguas cristalinas y exuberantes bosques tropicales. Conocida por su atmósfera tranquila, Krabi es un destino popular para quienes buscan escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. La isla de Koh Lanta, uno de los lugares más buscados de Krabi, alberga playas prístinas como Klong Dao y Phra Ae, así como pintorescos parques nacionales, bosques tropicales y serenas cascadas. Pero debajo de su idílica belleza se esconde una leyenda escalofriante de la que los lugareños rara vez hablan, una que se ha transmitido de generación en generación, susurrada solo en los rincones oscuros de la isla. Es una historia que ha mantenido despiertos por la noche, incluso a los visitantes más valientes, contemplando las tranquilas aguas, preguntándose si algo los está observando desde abajo. Se dice que mucho antes de que la isla se convirtiera en un popular destino turístico, Koh Lanta era el hogar de los Chao Li, una antigua comunidad malaya conocida por vivir en barcos a lo largo de las costas. La comunidad, orgullosa de sus tradiciones, se mantenía aislada y vivía una vida sencilla estrechamente ligada al mar. Pero había un grupo entre ellos que practicaba un ritual antiguo y prohibido, uno que implicaba hacer ofrendas a los espíritus que residían en el mar, a cambio de protección y prosperidad. La leyenda cuenta que durante uno de esos rituales, los ancianos de Chao Li enfurecieron accidentalmente a un poderoso espíritu marino.
El fantasma del agua. El espíritu, una sirena que alguna vez fue hermosa y que se había ahogado en las aguas que rodean la isla siglos atrás, había estado vengativa e inquieta durante años. En su intento de aplacarla, los ancianos cometieron un error involuntario: ofrecer un alma viviente como parte de su ritual en lugar de un sacrificio animal. Esa misma noche, una terrible tormenta se levantó del mar, más feroz que cualquier otra que hubiera sucedido antes. A la mañana siguiente, el pueblo quedó destruido y todos los barcos desaparecieron misteriosamente, como si se los hubiera tragado el océano. Los supervivientes hablaron de figuras fantasmales en el agua y del inquietante sonido del gemido de una mujer que resonaba en el viento. Afirmaban que el espíritu había regresado para reclamar lo que era suyo, ya no contento con las ofrendas, sino exigiendo un alma a cambio de la paz. Ahora, se dice que quienes se aventuran en las aguas que rodean Koh Lanta por la noche, especialmente cerca de las playas de Clondao y Fraae, pueden oír el débil sonido de un grito de mujer llevado por el viento. Algunos dicen que el fantasma de la sirena todavía ronda estas aguas, siempre buscando redención, siempre buscando un alma. Aunque la isla es ahora un refugio tranquilo para los turistas, muchos lugareños, especialmente las generaciones mayores, todavía advierten a los visitantes que no se alejen demasiado de la costa después del anochecer. Afirman que el fantasma del agua siempre está observando, esperando a la próxima alma que se acerque demasiado a sus profundidades. Y aquellos que sean lo suficientemente valientes como para aventurarse en el océano por la noche, podrán descubrir que la belleza de la isla esconde más de lo que parece. Hay cosas debajo de la tranquila superficie que esperan resurgir. Kanchanaburi no es solo una ciudad de Tailandia, es una cicatriz, un doloroso recordatorio de un pasado que se niega a desaparecer en el olvido. Ubicada en el corazón del oeste de Tailandia, esta ciudad es famosa por su conexión con el ferrocarril de la muerte, un monumento brutal y trágico al sufrimiento humano durante la Segunda Guerra Mundial. No esperes encontrarte con un destino turístico típico. Prepárate para enfrentarte a la historia de frente, cruda y sin filtros. En la década de 1940, el ejército imperial japonés utilizó prisioneros de guerra aliados y trabajadores forzados asiáticos para construir un ferrocarril
de 415 kilómetros a través de la densa jungla, en las condiciones más horribles imaginables. Los hombres trabajaron hasta morir, literalmente. Se vieron obligados a construir el ferrocarril bajo un calor sofocante, sin apenas comida y bajo constantes abusos físicos. Estos trabajadores, muchos de los cuales ya estaban medio muertos de hambre y demacrados, fueron manejados como animales, azotados, golpeados y sometidos a un exceso de trabajo hasta el punto del colapso. La enfermedad, la desnutrición y la violencia se cobraron innumerables vidas. Miles de personas murieron, pero ninguno de ellos tuvo otra opción. El puente sobre el río Kwai es un escalofriante recordatorio de ese sufrimiento. No es solo un puente, es el lugar donde los ecos de los muertos aún parecen persistir. ¿Cuántos de los miles que perecieron mientras lo construían tuvieron la oportunidad de verlo terminado? Hoy, los turistas caminan por él como si fuera un pintoresco sitio histórico, tomándose selfies como si estuvieran visitando un parque temático. Pero si te quedas allí el tiempo suficiente, casi puedes escuchar los gritos de quienes lo construyeron, sentir el peso de sus vidas que fueron arrojadas a la basura, aplastadas por la maquinaria de la guerra. Cerca de allí, el Museo de Guerra Yead y el Cementerio de Guerra de Kanchanaburi actúan como solemnes monumentos. No solo cuentan una historia del pasado, sino que te obligan a enfrentarte a él. El cementerio alberga los restos de miles de soldados que murieron en este ferrocarril. Cada tumba es un rostro que nunca conocerás, una vida perdida sin justicia, un nombre que el tiempo ha tratado de olvidar, pero se niega a borrar. Aquí es donde te ves obligado a ver el costo de la guerra, personas reales, historias reales, tragedias reales. Pero Kanchanaburi no es solo una ciudad embrujada por el pasado. Más allá de los sitios históricos, también es un lugar de naturaleza salvaje e indómita. El Parque Nacional Erawan, con sus famosas cascadas de 7 niveles, ofrece una escapada casi surrealista. Pero incluso aquí, la naturaleza misma parece llevar el peso de la historia. La belleza está ahí, innegable, pero parece que se ha comprado a un alto precio. La exuberante vegetación, las aguas cristalinas, la vida silvestre, todo parece susurrar recordatorios de la sangre que se derramó aquí, las vidas perdidas bajo el sol implacable. Y luego está el Parque Nacional Sai-yok, con sus majestuosas cuevas y aguas termales. Incluso mientras te quedas asombrado ante estas maravillas naturales, no puedes escapar de las sombras del pasado. La tierra aquí ha absorbido demasiado sufrimiento para que puedas disfrutarla verdaderamente sin sentir el peso de la historia presionándote. Kanchanaburi es una ciudad que no te permite apartar la mirada. No pide tu compasión ni tu piedad, exige tu atención. Te obliga a enfrentarte a las brutales verdades que muchos preferirían olvidar. Es un lugar que te dice, en términos inequívocos, que la historia no es solo algo que se lee en los libros de texto. La historia es algo vivo y está aquí mismo, en la tierra y la piedra, en el aire que respiras y en las historias que aún persiguen a los sobrevivientes y a la tierra misma. Así que ven, visita Kanchanaburi, pero no vengas esperando una atracción turística. Ven preparado para sentir algo real, porque esta ciudad, estos ríos, estos puentes han visto demasiado para que puedas dejarlos intactos.
Hace mucho tiempo, Koh Tao no era más que una isla aislada en el Golfo de Tailandia, escondida del mundo. La belleza de la isla era un secreto bien guardado. Sus aguas cristalinas, sus playas de arena blanca prístina y sus vibrantes arrecifes de coral no habían sido tocados por la mano del hombre. Los únicos visitantes eran los pescadores que buscaban refugio en la isla durante las tormentas. Durante siglos, Koh Tao siguió siendo un paraíso tranquilo e intacto, sin habitantes permanentes, solo unos pocos pescadores que la usaban como refugio temporal. Pero la historia pronto cambiaría el destino de esta pacífica isla. En 1933, Koh Tao se convirtió en un símbolo de un capítulo mucho más oscuro en la historia de Tailandia. La isla fue elegida como sede de una prisión política, donde los individuos acusados de disidencia eran enviados a cumplir su castigo en aislamiento. Era un lugar de penurias, donde los prisioneros vivían en duras condiciones, rodeados por el mar y el vasto vacío de la isla. Los prisioneros estaban aislados del mundo exterior, sin esperanza de escapar, y sus vidas estaban confinadas en el paisaje rocoso y árido. Durante más de una década, Koh Tao sirvió como prisión, y la atmósfera tranquila de la isla fue reemplazada por sufrimiento y desolación. Los únicos sonidos que resonaban en la isla eran los gritos de los confinados y el rugido constante de las olas rompiendo contra los acantilados. Los prisioneros soportaban condiciones extremas, con poca comida, refugio o comodidad, mientras trabajaban bajo el sol implacable. La isla, que alguna vez fue un refugio para pescadores, se había convertido en un lugar de desesperación y penurias. Pero en 1947 comenzó un nuevo capítulo. Los prisioneros finalmente fueron liberados y Koh Tao, después de años de sufrimiento, comenzó a respirar nueva vida. La isla, aunque marcada por su pasado, comenzó a atraer a colonos que vieron potencial en su belleza natural. La gente llegó con el sueño de construir una nueva comunidad, y Koh Tao se transformó lentamente de un lugar de aislamiento a un lugar de crecimiento y renovación. Los colonos comenzaron a cultivar la tierra, dependiendo de la pesca y el cultivo de cocos para su sustento. Con el tiempo, la isla floreció como una comunidad agrícola autosuficiente, donde la vida era más sencilla y las cicatrices del pasado comenzaron a desaparecer. A finales del siglo XX, Koh Tao había experimentado una transformación espectacular. Ya no era solo una isla tranquila, oculta al mundo. La belleza natural, que una vez había sido su secreto, se convirtió en su mayor activo, atrayendo visitantes de todo el mundo. Koh Tao se convirtió en un destino popular para los viajeros que buscaban aventura y tranquilidad, especialmente para aquellos interesados en el buceo. Las aguas cristalinas de la isla, repletas de vida marina y vibrantes arrecifes de coral, la convirtieron en un lugar ideal para la exploración submarina. Los turistas llegaban en masa para participar en cursos internacionales de buceo, y la economía de la isla comenzó a cambiar. Las costas, que alguna vez fueron silenciosas, ahora estaban llenas de la risa de los viajeros, el zumbido de los barcos y el ajetreo de una creciente industria turística. Koh Tao
que alguna vez había sido un lugar de sufrimiento y aislamiento, se había convertido en un paraíso para quienes buscaban paz, belleza y aventura. Pai, enclavada en las colinas del norte de Tailandia, es una pequeña pero pintoresca ciudad de la provincia de Mae Hong Son, famosa por su belleza natural prístina y su atmósfera tranquila. Ubicada a unas 3 horas en coche de Chiang Mai, Pai se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan relajarse, rodeados de exuberantes montañas, valles serenos y los relajantes sonidos de la naturaleza. Su encanto reside en sus paisajes vírgenes, con verdes arrozales, cascadas ocultas y aguas termales que ofrecen una escapada pacífica del caos de la vida moderna. Los lugares más famosos de la ciudad incluyen el Puente Pai, la Cascada Mopang y aguas termales naturales como las aguas termales Tarpai, donde los visitantes pueden bañarse en aguas cálidas rodeados de un paisaje impresionante. El paisaje circundante es tan tranquilo como cautivador, con colinas envueltas en niebla, valles pintorescos y un aura general de calma. Pai también se ha ganado una reputación por su patrimonio cultural único, con comunidades étnicas locales y vibrantes mercados nocturnos, donde los visitantes pueden disfrutar de comidas tradicionales tailandesas, comprar productos artesanales y sumergirse en la atmósfera local. Sin embargo, el Pai de hoy está muy lejos del Pai del pasado, una ciudad que alguna vez fue temida por su pasado misterioso y espeluznante, cuando los lugareños susurraban sobre fantasmas y fuerzas oscuras que acechaban la tierra. Se dice que antes de la transformación de la ciudad en el idílico destino de escapada que es ahora, Pai era un lugar envuelto en supersticiones, donde los espíritus ancestrales vagaban libremente. Hace mucho tiempo, en las colinas que rodean a Pai, los aldeanos evitaban la zona después del anochecer. Extrañas luces parpadeaban en la distancia y sonidos escalofriantes resonaban a través de los árboles. Los lugareños hablaban de los espíritus de la montaña, antiguos guardianes de la tierra que se inquietaban cada vez que alguien intentaba establecerse demasiado cerca de sus colinas sagradas. Se decía que los viajeros que se aventuraban demasiado lejos del pueblo desaparecían, solo para ser encontrados días después, desorientados y murmurando palabras extrañas. Las viejas historias hablaban de apariciones espeluznantes en la niebla, figuras altas y sombrías
que parecían observar desde el rabillo del ojo y desaparecer en el momento en que uno intentaba acercarse. Creían que la tierra en sí estaba maldita, un lugar donde el equilibrio entre los vivos y los muertos se había alterado durante mucho tiempo. La ciudad estaba construida cerca de antiguos cementerios y se decía que los espíritus que alguna vez habitaron las montañas protegían ferozmente su tierra sagrada. La gente temía que la tierra de la ciudad estuviera bajo el control de espíritus vengativos, espíritus de guerreros perdidos en el tiempo y de chamanes que alguna vez habían estado en comunión con lo sobrenatural. Pero luego, como ocurre con muchos cuentos de oscuridad, llegó un punto de inflexión. Algunos dicen que fue la fuerza de la belleza natural de la tierra lo que finalmente comenzó a alejar el control de los espíritus. Otros creen que fue la llegada de monjes que construyeron templos en la zona, calmando a los espíritus inquietos con oraciones y rituales. Poco a poco, Pai se transformó. Las energías oscuras que antaño atormentaban la ciudad parecieron disiparse, reemplazadas por una nueva energía, una de paz y tranquilidad. Con el paso de los años, la reputación de Pai como lugar embrujado comenzó a desvanecerse y la ciudad emergió lentamente de las sombras de su pasado. Los arrozales, que alguna vez temblaban con susurros fantasmales, se convirtieron en una fuente de sustento. Las colinas, que alguna vez fueron temidas, se convirtieron en un lugar de belleza y maravillas. La gente local, junto con viajeros de todas partes, comenzaron a ver Pai no como un lugar de miedo, sino como un lugar de curación y refugio. Enclavada en el tranquilo noroeste de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar, Mae Hong Son es una provincia rodeada por las majestuosas montañas de la región. Ubicada a 274 kilómetros de Chiang Mai, esta tranquila joya permanece prácticamente intacta y ofrece a los visitantes algunos de los paisajes más serenos de Tailandia. Con colinas cubiertas de niebla, valles exuberantes y bosques extensos, Mae Hong Son ofrece un refugio en el abrazo de la naturaleza, donde el tiempo parece ralentizarse y el estrés del mundo exterior se desvanece. La provincia
alberga una rica diversidad de culturas indígenas, con grupos étnicos como los Karen, Hmong y Lahu, que añaden profundidad a su tejido cultural. Sus tradiciones, estilos de vida únicos y festivales coloridos siguen prosperando en este remoto rincón de Tailandia. La ciudad capital, Mae Hong Son Town, refleja el tranquilo encanto de la zona, con calles estrechas, templos tranquilos y una arquitectura con influencia de Myanmar, que hablan de la rica historia cultural de la provincia. Uno de los lugares más emblemáticos de Mae Hong Son es el templo Wat Phra Dat Doi Komu, situado en lo alto de una colina. El templo ofrece vistas panorámicas de las montañas, los bosques y los valles circundantes, lo que lo convierte en una visita obligada para cualquiera que visite la zona. La arquitectura del templo, inspirada en el estilo de Myanmar, es un testimonio de los vínculos históricos de la provincia con su país vecino. Pero Mae Hong Son no solo es conocida por su patrimonio cultural y su atmósfera pacífica, sino que también es famosa por sus vastos bosques prístinos. Más del 80% de la provincia está cubierta de bosques antiguos, que brindan un santuario para la vida silvestre y un refugio natural para los viajeros que buscan soledad y reflexión. El aire fresco y puro y la exuberante vegetación ofrecen el entorno perfecto para un retiro lejos de las bulliciosas ciudades, lo que lo convierte en un destino principal para quienes anhelan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Sin embargo, como muchos lugares bendecidos con una belleza tan intacta, Mae Hong Son también alberga un secreto oculto, un misterio que se susurra entre los lugareños. Según cuenta la historia, las montañas que rodean Mae Hong Son fueron el hogar de una antigua civilización, un grupo de místicos que, según se decía, poseían un poderoso conocimiento espiritual. Se dice que estos místicos podían comunicarse con los espíritus de la tierra y se creía que sus rituales protegían los bosques y el valle de todo daño. Una noche en particular, según cuenta la historia, un grupo de exploradores se aventuró en las profundidades del bosque con la esperanza de descubrir los secretos de estos místicos. Acamparon cerca del borde de un antiguo templo, oculto por los densos árboles y al que el tiempo no había tocado. A medida que avanzaba la noche, empezaron a oír sonidos extraños, susurros que parecían hacer eco a través de los árboles, cánticos débiles que parecían venir de la nada y el parpadeo de luces extrañas que bailaban justo más allá de su visión. Los exploradores, desconcertados pero curiosos, decidieron seguir los sonidos y adentrarse más en el bosque. A medida que avanzaban, los susurros se hacían más fuertes y el aire se espesaba con una energía extraña. De repente, se toparon con un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y casi tragado por el follaje circundante. Dicen que cuando los exploradores tocaron el altar, una fuerza poderosa los invadió. Visiones de rituales antiguos, símbolos olvidados y rostros de místicos muertos hacía mucho tiempo pasaron ante sus ojos. Los exploradores nunca hablaron de lo que vieron esa noche, pero muchos creen que quedaron marcados por los espíritus de la tierra, unidos para siempre
a los antiguos misterios de Mae Hong Son. Los lugareños dicen que la zona sigue siendo sagrada y que quienes se adentran demasiado en el bosque, especialmente después del anochecer, pueden encontrarse con los espíritus que guardan los secretos de la tierra. La bahía de Phang Nga, situada en el mar de Andamán, entre la isla de Phuket y la península malaya, es una de las maravillas naturales más impresionantes de Tailandia. Conocida por sus imponentes acantilados de piedra caliza, sus aguas cristalinas de color turquesa y sus pequeñas e idílicas islas, la bahía atrae a viajeros de todo el mundo que vienen a admirar sus impresionantes paisajes. Una parte de la bahía está protegida por el Parque Nacional Phang Nga, establecido en 1981, que garantiza la preservación de sus ecosistemas únicos, bosques de manglares, vida marina diversa y flora tropical. Uno de los puntos destacados de la bahía es la isla James Bond, o Irie Ko Tapu, que se hizo famosa por la película de James Bond de 1974, El hombre de la pistola de oro. La espectacular torre de piedra caliza de la isla, que se eleva abruptamente sobre el agua, se ha convertido en un símbolo icónico de la bahía. Los turistas acuden aquí para ver el lugar donde 07 alguna vez se enfrentó al peligro y para maravillarse con la belleza de su paisaje de otro mundo. Pero bajo la pacífica superficie de la bahía de Phang Nga se esconde una historia más oscura y menos conocida. Una historia que se ha transmitido de generación en generación entre los pescadores y los habitantes de la zona. Se dice que la bahía no solo alberga una belleza impresionante, sino también un espíritu vengativo que protege sus aguas y castiga a quienes no respetan la naturaleza sagrada de la tierra. La leyenda comienza con un reino perdido, hace mucho tiempo, que alguna vez prosperó a lo largo de las costas de la bahía de Phang Nga. El reino, oculto en las profundidades de las islas cubiertas de niebla de la bahía, era conocido por su prosperidad y paz. La gente que vivía allí adoraba a los espíritus del mar y realizaba rituales para mantener las aguas tranquilas y la abundancia de peces. Se cree que estos espíritus protegían la tierra y a su gente, otorgándoles prosperidad siempre que respetaran el mundo natural. Sin embargo, un fatídico día, un príncipe codicioso, ansioso por expandir su poder, decidió tomar el control del tesoro del reino. Ordenó a sus hombres que se aventuraran en las aguas sagradas de la bahía para recolectar perlas raras de las profundidades, ignorando las advertencias de los ancianos que le dijeron que no molestara a los espíritus del mar. Los hombres del príncipe, impulsados por la codicia, comenzaron a sumergirse en las aguas cristalinas.
recolectando las perlas del fondo del océano y llevándolas de regreso a sus barcos. Cuando regresaron a la orilla, una violenta tormenta apareció de repente, surgiendo de las tranquilas aguas sin previo aviso. El viento aullaba y el mar se agitó, sacudiendo violentamente los barcos del príncipe. La gente del reino, que había vivido durante mucho tiempo en armonía con los espíritus, se reunió en las orillas para rezar para que la tormenta pasara, pero era demasiado tarde. El príncipe y sus hombres nunca regresaron. La tormenta se tragó sus barcos y el reino, una vez próspero, desapareció sin dejar rastro, perdido en las profundidades. Según los lugareños, desde ese día, los espíritus de la bahía de Panga velan por las aguas y castigan a quienes se atreven a faltar al respeto del sagrado equilibrio de la naturaleza. Algunos pescadores afirman haber visto extrañas figuras caminando por los acantilados en plena noche, mientras que otros cuentan historias de susurros fantasmales llevados por el viento que les advierten que no se adentren demasiado en la bahía. Se dice que el espíritu vengativo del propio príncipe codicioso todavía deambula por las aguas, protegiendo la bahía y asegurándose de que nadie se atreva nunca más a perturbar su paz. El Parque Nacional Marino de Ang Thong, situado en el Golfo de Tailandia, a unos 30 kilómetros al norte de Koh Samui, es una de las reservas naturales más impresionantes y protegidas del país. El parque está formado por 42 pequeñas islas, cada una de ellas con imponentes acantilados de piedra caliza, playas prístinas, bahías de aguas cristalinas y un próspero ecosistema marino. Con una extensión de 102 kilómetros cuadrados, Ang Thong alberga paisajes impresionantes y la belleza natural del parque se conserva cuidadosamente para mantener su rica biodiversidad. Los visitantes acuden en masa a Ang Thong por su belleza incomparable, donde pueden disfrutar del kayak, el buceo, el senderismo y la exploración de cuevas y cascadas. Las aguas cristalinas invitan a los aventureros a sumergirse en vibrantes arrecifes de coral, mientras que los imponentes acantilados de piedra, caliza, ofrecen espectaculares telones de fondo para el senderismo y la fotografía. Un punto destacado del parque es la Laguna Verde, un lago de agua salada situado en el corazón de las islas, rodeado de acantilados escarpados. El agua es tan clara y tranquila que refleja el cielo, creando una vista casi surrealista. A pesar de la belleza que Ang Thong ofrece hoy, las islas tienen un pasado oscuro y olvidado, del que los lugareños prefieren no hablar. Cuenta la leyenda que las serenas aguas de Ang Thong estuvieron plagadas de un aterrador monstruo marino, una criatura parecida al kraken, que aterrorizaba las islas y sus habitantes. Se decía que esta bestia surgía de las profundidades del mar durante la luna llena
y que sus enormes tentáculos se elevaban para arrastrar barcos pesqueros enteros bajo las olas. La criatura era temida no solo por su tamaño, sino por el extraño y espeluznante brillo que emitía desde las profundidades, iluminando el agua como una tormenta submarina. Se decía que el reinado de terror del monstruo había sido particularmente violento al comienzo de la temporada de los monzones, cuando las tormentas enviaban poderosas olas que se estrellaban contra las islas. Se decía que la gente de Ang Thong solía celebrar ceremonias secretas en la isla más grande, Ko Wa Talap, para protegerse de la criatura. Estas ceremonias implicaban ofrendas de comida, flores y rituales sagrados destinados a apaciguar al monstruo marino y evitar que subiera a la superficie. Con el paso de los años, la criatura se convirtió en nada más que un recuerdo fantasmal. Su leyenda susurraba entre los ancianos de la isla. Según las historias, una fatídica noche, un poderoso chamán del continente llegó a Ang Thong con la capacidad de controlar al monstruo marino. Armado con conocimientos antiguos y poderes místicos, realizó un ritual final en las orillas de Ko Wa Talap, atrapando al monstruo en las profundidades del agua para que nunca más volviera a surgir. El mar se calmó, las tormentas amainaron y la gente fue libre de vivir en paz una vez más.